¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al día de hoy aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ustedes saben, todos los jueves aquí nos encontramos algunos minutos para dialogar sobre algunos temas principales en esta etapa que tiene cierto avance, que se nota cierto avance. Pero, sin embargo, uno también empieza a notar que hay otras cuestiones por las cuales empezar a preocuparse también. Claro, pasado quizás el momento más crítico, con expectativas con respecto a la vacunación, ya con expectativas por lo ocurrido en los fines de semana largos y en las vacaciones de invierno, pensando, porque estamos a semanas nada más de las temperaturas más altas y un poco de calor por esta costa, digamos, empezar a pensar un poco ya en el verano y empezar a planificar eso. Pero sin embargo, también aparece la otra cuestión ahí, ¿no? Que es el tema de la reactivación. Y en el medio de una situación de campañas políticas, de campañas electorales, rumbo en principio al próximo 12 de septiembre, donde serán las primarias, y luego ya en noviembre en las elecciones legislativas definitivas, ¿no? que van a definir los próximos legisladores, tanto nacionales como provinciales, y también a los concejales. Toda esta situación se va dando en el medio de una salida de una pandemia que, cuando decimos salir de una pandemia, nos esperanzamos en que así sea, a partir de la situación de la vacunación que ha avanzado a buen ritmo en los últimos 2 o 3 meses y que nos permite ahora tener un buen promedio de cantidad de personas vacunadas, incluso con la segunda dosis que se va aplicando cada vez con más asiduidad. En este marco, digo, la reactivación, en este marco empezar a pensar en cómo salir adelante en todas estas cuestiones y empezar a ver que hay cierto movimiento mayor de gastronomía, que la hotelería no termina de recuperar, que la situación que se da con el sector comercial, sacando los esenciales que se han mantenido todo este tiempo, empiezan a ver la cuestión de poder proyectar un poquito más los que han logrado subsistir a todas estas circunstancias, ¿no? De todo eso se habla mucho en cuanto a las candidaturas, en cuanto a los discursos proselitistas rumbo a las elecciones, pero nos faltan bastantes cómo se van a hacer estas cuestiones, porque, claro, es muy sencillo plantear, como lo hago yo mismo, ¿no? Acá en este programa, decir, bueno, ahora vamos por la reactivación. Sí, porque hay que generar más trabajo y hay que empezar a buscar las salidas a estas cuestiones. Sin embargo, vemos que hay otros problemas también de fondo que no son solamente la pandemia, y son los que siempre tuvimos. La cuestión del poder adquisitivo, la cuestión que es salir a cenar hoy una familia de 4 personas, estamos hablando de alrededor de 5.000, 6.000 pesos, y no todas las familias lo tienen, digamos, con el marco de estas circunstancias. O sea, tampoco hay plata. Digo, a ver, para hacerlo más directo y no darle tantas vueltas a este comentario. Digo, no solamente está la cuestión de la pandemia y cómo reactivar, sino que tampoco hay dinero en la calle, y esto genera una preocupación. El turismo, una vez más, que el turismo viene a asistirnos en el marco de una crisis y nos permite esperanzarnos con algo. Por eso todos los cañones están apuntados, por ejemplo, al 12 de octubre, que será el fin de semana largo, que nos permitirá también tener un parámetro, o al de noviembre, o lo que será ya pensando en diciembre y en la temporada de verano, que nos permita tener ciertas características. Hay mucho optimismo, por un lado. Un optimismo que tiene justificación o que tiene fundamento en torno a, después de tanto tiempo de cuestiones complejas, de situaciones difíciles, empezar a ver que el fin de semana largo del 17 de agosto ha funcionado muy bien, teniendo en cuenta la fecha y la ciudad, ¿no? Teniendo en cuenta que Mar del Plata no es la fecha o el fin de semana largo que más turismo moviliza, sin embargo, ha tenido un buen número con más de 80.000 turistas. Teniendo en cuenta las vacaciones de invierno, digo, entre la necesidad de salir un poco después de la pandemia, entre las cuestiones relacionadas con los costos del dólar y demás, y las dificultades que se presentan para salir del país en cuanto a algunos inconvenientes, esto nos genera algún tipo de expectativa, algún tipo de esperanza para lo que pueda hacer el turismo de acá en más y sobre todo en la época de verano. Ahora, con calma, ¿no? Con calma porque, como decíamos antes, tampoco es que hay mucho dinero dando vuelta, tampoco es que, digo, un optimismo moderado, un empezar de nuevo, un empezar de cero y de a poquito a mover esta circunstancia. Y lo dejo ahí como una cuestión también de expresar cierta expectativa con que esto ocurra, con que se reactive, con que se empiece a mover, pero también con moderar las expectativas y los optimismos que a veces son un tanto exagerados, porque si sacamos cuenta, por ejemplo, fue muy bueno para el sector gastronómico, pero la hotelería termina trabajando, solamente de los hoteles había abierto alrededor de un 30% de los que hay disponibles, y ese 30% han trabajado la mitad, digamos, o a un 50% en su totalidad, con lo cual tampoco está. El 22% de los que vinieron a Mar del Plata este fin de semana largo fueron hotelería, es decir, con calma llevémoslo y con una expectativa moderada con respecto a esto. La expectativa, sí, la real, es la que nos va a permitir pensar en algún tipo de movimiento extra a lo que veníamos teniendo. Ojalá
que todo esto pueda seguir por este sendero y ojalá que tengamos una excelente temporada, como lo escuché decir al ministro Kreplak el día que vino aquí a Mar del Plata en esta semana. Vamos a hablar justamente de eso, vamos a hablar de la gastronomía, pero en este caso del lado de los trabajadores, porque también han sufrido fuerte las consecuencias de lo ocurrido. Y a mí me llama la atención, digo, en el marco de todo esto, y ahora lo vamos a hablar en la entrevista, las cuestiones relacionadas con la cantidad de cierres de lugares emblemáticos. Y si uno ve lugares emblemáticos o situaciones que se han transformado, como el caso de Manantiales, que no es un cierre, pero tiene una transformación, o ve lo que ocurrió con Hardy, por ejemplo, o algunos otros lugares, si esos lugares que tienen ese nombre, esa trayectoria, incluso uno podría decir esa espalda para poder sostener la cuestión, están cambiando sus formas o están cerrando definitivamente, ¿qué habrá quedado para después? ¿No? ¿Qué habrá quedado para el resto, los que están por debajo de esas características? De eso vamos a hablar en este programa, así que si les parece, presentamos a nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Decía que íbamos a hablar del sector gastronómico, particularmente de sus trabajadores. Tengo el gusto de saludar a la secretaria general de UTGRA, de la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina, Nancy Todorov. Nancy, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estos minutos, Nancy, y por permitirnos hablar un poco de esta circunstancia. Digo, ¿cuál es el balance que están haciendo en esta etapa? Digo, ¿también hay cierto optimismo con respecto a empezar de a poquito de nuevo? Sí, hay buenas expectativas. Estamos todos muy enfocados en el fin de semana del 12 de octubre. Se están trabajando en distintos sectores para que esto realmente funcione. La verdad que venimos de muchos meses, de más de un año, con problemas muy serios en el sector. Y la verdad que lo necesita, se han perdido muchos puestos de trabajo, han cerrado muchos establecimientos y sí, hay expectativas y estamos trabajando seriamente en que esto funcione. Uh-huh. Nancy, digo, ¿cómo vamos a ir, digamos, cronológicamente, si me permitís, Nancy? Digo, ¿cómo ha afectado la pandemia en definitiva? Uno tiene un concepto general, digo, pero en cuanto a los trabajadores, me decías recién que se han perdido muchos puestos de trabajo. Mira, nosotros pensamos que esto iba a mermar la pérdida de puestos de trabajo de marzo del 2020, que empezó la pandemia, a marzo de este año habíamos perdido 1.400 puestos de trabajo. Sin contar en esto, Nicolás, los trabajadores temporarios que fueron convocados un poco más de la mitad, y seguimos perdiendo puestos de trabajo. Hemos perdido unos 200 puestos más de trabajo, lo cual es muchísimo para el sector, porque la pandemia como que fue el golpe de knockout para el sector, pero ya hace años que nosotros venimos perdiendo puestos de trabajo y se nota sobre todo en las temporadas. Nosotros teníamos temporadas de 18.000 trabajadores y en los últimos 4 o 5 años no han pasado de 12 y 13.000 trabajadores. Si bien esto subió en la temporada del 2020, que fue una de las mejores temporadas de los últimos años, el sector viene afectado más allá de la pandemia, ¿no? Claro, un problema que ya existía y que se complica o se profundiza con el tema de la pandemia. ¿Cuáles son los motivos de estas complicaciones que vienen teniendo, incluso previo al COVID? Y en principio, el poder adquisitivo que está perdiendo nuestro país, la gente de nuestro país, esto afecta porque en lo primero que se restringen es en la recreación, en ir de vacaciones. Nosotros vemos esto que los fines de semana que se está trabajando bien, que se viene recuperando el sector gastronómico, el hotelero no de la misma manera.
pero acá se ve claramente que el sector hotelero lo trabajan los hoteles 4 y 5 estrellas, y no así los de menos estrellas donde van los trabajadores. Los trabajadores, muchos perdieron la posibilidad de irse de vacaciones, lamentablemente. Y esto es a la falta de poder adquisitivo que fue aumentando en el tiempo. Claro. Y con respecto al sector empresario, ¿están cumpliendo con lo que corresponde? Digo, ¿han podido sostenerse y han podido sostener algunas fuentes de trabajo más allá de las que se han perdido? Sí, se han podido sostener, cada vez hay algunos establecimientos que les cuesta más que a otros. Convengamos que las cadenas de nuestra ciudad están trabajando en general todas muy bien. Son las pymes las que están con más problemas, que la temporada no ha sido buena y les ha costado recuperarse. El sector hotelero, que bueno, es un porcentaje chico el que está trabajando. Si bien los fines de semana largos hubo ocupaciones hasta del 80%, en las vacaciones de invierno también, esto también se debe a que la mitad de los hoteles o un poco más están cerrados, lamentablemente. Y ahí es donde tenemos el problema grave del sector, es en la hotelería, donde tenemos trabajadores suspendidos, donde los salarios están bajos. Los hoteles tienen una ayuda del gobierno, que es el Rey Pro 2, que se trata de 22.000 pesos por trabajador, y esto está ayudando a sostener y que no perdamos más puestos de trabajo. Claro, seguramente. Digo, y en ese marco hay alguna, digamos, algún pensamiento de posible solución. Esta situación podría mejorarlo. Digo, a ver, lo voy a poner en términos más claros, voy a reformular para que se entienda bien la pregunta. Ya empezamos a ver una salida, digo, ya se empieza a cambiar esta tónica de cada vez más lugares cerrados a, bueno, alguno por ahí va a empezar a abrir y hay una vuelta, ¿ya se empieza a sentir o todavía no? Hay, no tanto en el sector hotelero, sí en el gastronómico, lugares cerrados que estamos viendo que están en reformas, que están volviendo a abrir. Barracuda es uno de los cafés de muchos años que está en Belgrano y Corrientes y están reformando y van a volver a abrir. Caballito Blanco también que cerró, cambian. A ver, hay algunos locales que han tenido que reformularse porque Caballito Blanco hacía mucho ya que no funcionaba bien como el tradicional restaurante que era, y bueno, van a hacer cafetería en ese lugar, lo mismo que pasó con Manantiales. Son lugares que más allá de la pandemia ya hacían un tiempo que no venían funcionando porque no eran elegidos por la falta de mantenimiento, por la falta de actualización, ¿no? De ofrecimiento de servicios. Lo mismo pasó con Hardy. Claro. Con Hardy, si bien trabajó y la zona de Güemes está trabajando muy bien, pero era notorio que Hardy empezaba a trabajar cuando el resto de los cafés de las zonas estaban ocupados. Claro. Claro. Justamente por esas dos cosas ¿no? Sí, Nancy, perdón la interrupción. Porque justamente por esos dos ejemplos, que fueron quizás los más resonantes de estos últimos días, quería preguntar. Una gran polémica con respecto a lo de Manantiales, ¿no? Que cierra y al final no cierra Manantiales. Digo, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? No, ahí lo que ocurrió, nosotros estamos en año de elecciones en el sindicato, tenemos una lista opositora y la gente la gente que integra la lista opositora, hay integrantes en Manantiales, entonces se salió a usar esto políticamente. Pero la verdad que nunca se habló de 230 trabajadores cuando no fue así, eran 79, se habló de cierre y no era así, también nos pasó lo mismo con el Sheraton, pero bueno, no todos jugamos de la misma manera. Es decir, que el sector, creo que es la agrupación 25 de Mayo, creo que se llama, ese sector está diciendo cosas para generar impacto, digamos. Totalmente.
Nos pasó con el Sheraton también, que salieron en todos los medios que el Sheraton cerraba y la gente estaba suspendida, y pasaba lo mismo a Manantiales, porque, ¿qué pasa, Nicolás? Hay un convenio firmado que firmó CGT con la Unión Industrial, y muchos sindicatos, para sostener las fuentes de trabajo, se adhirieron a ese convenio, que es para poder sostener las fuentes de trabajo, la gente queda suspendida cobrando el 75%. Entonces el sector hotelero en su mayoría está bajo ese convenio. Claro. Que Pero decía, el perdón, Nancy, salario es bajo, pero bueno, es muy difícil sostener las fuentes de trabajo cuando los hoteles están cerrados o con una ocupación mínima. Claro, pero es peligroso decir una cuestión que, por ejemplo, el cierre de Manantiales. Primero porque se preocupa a los trabajadores que presuntamente dicen representar, digamos, de este sector. Se imagina, ¿no? Una persona que por ahí trabaja en Manantiales se encuentra en una situación de incertidumbre, por más de que no le hayan dicho nada en lo particular, digamos, ya se genera una incertidumbre en todo sentido. Pero además, porque estamos tratando de empujar una ciudad que no puede seguir mostrándose como que cierra uno de los lugares emblemáticos cuando no cierra, digamos. Es perjudicial para todo esto. Totalmente de acuerdo, y se generó una angustia en los trabajadores completamente innecesaria. Pero esto siempre, cuando pasa el tiempo, te termina jugando en contra, porque vos podés salir a sacar títulos explosivos, pero bueno, después la verdad es lo que queda, ¿no? Seguramente. ¿Y con Hardy qué pasó? Con Hardy, la verdad que nos sorprendió las formas de Hardy, porque tenían contacto con el sindicato, tienen empleados de muchos años. Cerraron por unos días, que los trabajadores nos decían que estaban acostumbrados, que siempre una vez al año se cerraban unos días para refaccionar y para cuestiones de mantenimiento. Bueno, cerraron unos días, tenían que abrir, si no me equivoco, el 6 de agosto, y el 5 le empezó a llegar el telegrama a todos los trabajadores que se cerraba de manera definitiva. Así que nos enteramos por los trabajadores, no nos pudimos comunicar nosotros, lamentablemente, en su momento con los dueños de Hardy, y bueno, después ese mismo día ya pudimos comunicarnos con los abogados, y estamos gestionando el tema de las indemnizaciones, que algunos han cerrado y han pagado de forma correcta, y hay otros con más antigüedad que está costando un poco más, pero bueno, se sigue trabajando en esto. Seguramente. Nancy, una última pregunta, agradeciéndote el tiempo también que nos has brindado. Digo, ¿cómo se encara esta nueva etapa? Hay que tener paciencia con el sector empresario en cuanto a las exigencias para poder salir adelante y después ver cómo se renueva. Hay que ir por todo y empezar bien de cero. ¿Cuál es la expectativa, digo, del sector de los trabajadores con una circunstancia que es grave para todos? Mira, nosotros estamos trabajando ahora fuertemente, le estamos pidiendo a los empresarios que ya están funcionando, sobre todo el sector gastronómico, que está empezando a funcionar muy bien, ya hace más de un mes que se empiecen a cumplir con los convenios. Muchos de ellos todavía siguen con la ayuda del Repro, no todos con los 22.000 pesos por trabajador, pero con 12, con 20, y Nicolás, nosotros lamentablemente tenemos el salario bajo, hemos perdido una paritaria, se está trabajando a nivel nacional para la paritaria, para esta próxima paritaria, pero realmente está costando mucho, porque no termina de arrancar el sector, así como nos pasa en Mar del Plata, que hay establecimientos que están trabajando muy bien y otros no tanto. Pasa a nivel nacional, que tenemos seccionales que ya están funcionando muy bien y otras no tanto, y hay un solo convenio para todo el país y tenemos que arreglar paritarias, y esto la verdad que dificulta mucho a nuestros compañeros a nivel nacional. Entonces es por esto que estamos firmes pidiendo que por favor se cumpla el convenio, porque los salarios están muy bajos, pero de todas maneras siempre es con diálogo
y ayudando entre las partes, porque el foco es sostener las fuentes de trabajo. Sin dudas. Gracias, Nancy, por estos minutos. Un abrazo grande. Gracias a vos, Nicolás. Buenas noches. Buenas noches. Nancy Todorov, secretaria general de UTGRA, Regional Mar del Plata. Bueno, ha habido mucho de esto, como vemos, ¿no? Uno empieza a preguntar y cada vez hay más temas también que han quedado en una circunstancia que ha sido muy grave para el sector gastronómico y hotelero, y representado los trabajadores por UTGRA, y que ha generado esto. Yo me quedo con una sola cuestión, ¿no? Porque cuando algún sector, y esto me parece que hay que ser más responsables en estas cuestiones, sale a decir algo de Mar del Plata que tiene impacto nacional como fue lo de Manantiales, tiene que ser responsable, ¿no? Porque lo que estamos tratando es de recuperar las cosas. Si no se sale con una mentira para conseguir una exposición mediática como se ha hecho, en este caso con un sector opositor a UTGRA, lo que generamos es un perjuicio para Mar del Plata, ¿no? Es de un egoísmo, incluso para con quien se quiere representar, ¿no? Digo, después de todo el derecho a las elecciones, que gane el que tenga que ganar y demás, pero digo, en el momento, digo, no por una cuestión y una ambición personal o un deseo personal o una proposición personal que se cree que pueda ser mejor que la actual dirigencia, que no lo sé, digamos, no quiero entrar en eso, sino que, pero digo, no por ese motivo podemos poner a Mar del Plata en tapa de todos los diarios nacionales, en todos los canales nacionales, diciendo que está cerrando un empleo, que habla de una ciudad que se está cayendo a pedazos, ¿no? Y lo que queremos es que mostrar una ciudad que está pujante y que quiere salir adelante. ¿Sí? No, el perjuicio que se hace en ese aspecto realmente debería tenerse un poquito más de conciencia en este sentido. Vamos a una pausa, que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte? Bueno, empezamos este segundo y último bloque, que en realidad son unos pocos minutos que nos quedan simplemente para compartir, para ir redondeando un poco lo que hemos vivido durante el programa, que ha tenido más que ver con esta entrevista, ¿no?, que hemos hecho con Nancy Todorov, con la Secretaría General de UTGRA, de la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina, aquí en la sección de Mar del Plata, para hablar de distintas cuestiones, ¿no?, que están relacionadas justamente con ese sector y con esos trabajadores. Me parece que encontramos justamente ahí en el sector gastronómico, en lo que tiene que ver con los trabajadores de la gastronomía, una buena referencia en cuanto a lo que se está viviendo y lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Lo que decía al principio del programa, esta cuestión de está bien generar expectativa, a todos nos da cierto impulso, incluso por el mismo hecho de poder ir saliendo de tanta oscuridad, de poder ver algún tipo de final, por lo menos a esta etapa, ¿no? Y empezar a encontrar algún... Pero con calma, ese es el punto, digamos. Porque después las expectativas no cumplidas o una expectativa exagerada pueda resultar justamente en una nueva frustración, y la verdad que no son tiempos para eso, ¿no? Y sobre todo porque no vemos que haya una dirigencia muy atenta a lo que está ocurriendo en los problemas comunes de una sociedad que no tiene problemas por el COVID. Es decir, nos puede llegar a quedar esa expectativa de cuando termine la pandemia vamos a ser felices, ¿no? La vida misma, ¿no? Esta cuestión, cuando sea viernes vamos a estar tranquilos, cuando consigamos nuestra casa, cuando digamos, no, siempre estamos bueno, cuando termine la pandemia, no.
no porque los problemas venían de antes, y encima la pandemia lo ha profundizado, y hay un sector muy grande de la sociedad que la sigue pasando mal, y hay un sector muy grande que no la estaba pasando tan mal que la empezó a pasar peor, y hay un sector de, fíjense ustedes, ¿no? Esta semana hubo unas protestas, ¿no? Antes, cuando uno veía un corte de ruta, tenía que ver habitualmente con un sector social que está reclamando por un poco de asistencia, por un poco de ayuda, para que el Estado esté presente. Después se daba que en algunos sectores, ya en un entorno intermedio, aparecían los sectores que tenían trabajo a través de las cooperativas de trabajo que ha hecho el Estado y a través de estas cuestiones, pero que no se estaban cumpliendo con esos contratos. Ahora aparece una tercera etapa, que son los propios trabajadores, ya no llegando a fin de mes. Entonces digo, la cuestión de esta vara que teníamos se ha corrido para abajo. La pandemia lo ha profundizado y estamos en una circunstancia social grave y una dirigencia que está muy alejada de los problemas reales. Tema alquiler, tema alimentos, tema inflación. Son problemas gravísimos porque no hay poder adquisitivo que aguante con una inflación que te aumenta del 3 al 4% mensual. Bueno, un poco menos, a 2,5%. Bueno, está bien. 51 y pico % interanual. Es inviable cualquier cosa. Es inviable cualquier aumento. Y uno ve que ahora los estatales piden, los docentes piden, los gobiernos están de acuerdo, pero no se puede vivir una paritaria permanente reformulando, ¿no? No se puede estar en estas circunstancias. Entonces, cuando la pandemia pase, ¿no? La famosa frase de cuando todo esto pase, no nos vamos a encontrar con una realidad mucho mejor a la que tenemos. Nos vamos a encontrar con una realidad con un poquito menos de condicionamiento al que teníamos antes. Nos vamos a encontrar con una realidad que nos permite por lo menos ir a trabajar, ¿no? En el mejor de los casos, y siempre con los cuidados, y siempre esperando y expectantes de que no haya una nueva ola que pueda perjudicarnos con respecto a la variante Delta, por ejemplo, que está en el mundo preocupando. De hecho, Estados Unidos acaba de empezar a sugerir una tercera dosis de vacuna para reforzar lo que ya hemos tenido, una variante Delta que empezó a llegar a la Argentina, pero que no ha tenido todavía un impacto de transmisión comunitaria, pero que inevitablemente lo va a hacer. Entonces digo, en este marco, las expectativas, las realidades y lo que se pueda vivir de cara a futuro. Porque también se está pensando mucho en lo que son las elecciones, pero hay un después, ¿no? Y en este caso sí importa el después, y sí importa empezar a planificar un poco más de lo que se viene para nuestro país. No tenemos más tiempo, los esperamos el próximo jueves a las 22, aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tengan una buena noche, será hasta la próxima, gracias, chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.